minutos ya que se... Muy buenas noches, estimados amigos, amigas, empresarios, egresados, estudiantes y participantes, todos, que en total suman cerca de 800. A nombre de las autoridades de la Universidad Nacional de Piura, especialmente de nuestro rector, el doctor Juan Anaqué Zapata, y del director de la Escuela de Posgrado, doctor Sigifredo Burneo, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias que desde el mes pasado viene realizando pues la Escuela de Posgrado, cumpliendo de esta manera su rol y celebrando su 30 aniversario. Hoy se realizará la videoconferencia sobre un tema de mucha importancia y es de vigencia: salud y seguridad en el trabajo, 10 pasos para el retorno al trabajo seguro. Las circunstancias por las que estamos nosotros atravesando, la pandemia que estamos viviendo, nos ha llevado a cambiar la forma de aprender y enseñar. Según Vinicius Carvalho, director regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo, indica pues que la seguridad y la salud en el trabajo debe considerarse como una inversión fundamental para proteger a los trabajadores y a sus familias y para asegurar la continuidad de las empresas. Es una de las claves para la reactivación productiva con trabajo decente y para la conciliación de los objetivos de contención de la pandemia y de la recuperación económica. Para concluir este saludo de bienvenida, quiero manifestar a ustedes que mi mayor deseo es que esta capacitación les sea de mucho provecho y cubra sus expectativas. Soy un convencido que lo que aprendan hoy tendrá un efecto multiplicador. Así que sean cordial bienvenido. El rector ha estado por estar presente, pero de emergencia lo llamaron a una reunión, pero le da el saludo fraterno. A continuación, voy a presentar a la expositora, a la MBA Andrea Yomara Niño Vergara. Ella es ciudadana colombiana, admite de su propia empresa, que está haciendo mucho trabajo ya en el Perú desde hace mucho tiempo. Su empresa es Innovin Consulting. Quiero resaltar su apoyo. Ella es egresada de la Universidad Industrial de Santander. Ha hecho su MBA en dirección en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Es especialista en sistemas integrados de gestión basados en seguridad y salud laboral, calidad, medio ambiente, en todos los ISOs. Es auditora y consultora. Ha tenido un premio y es autor de la metodología Qatar. Es fundadora de su empresa de consultoría. En realidad tiene mucha experiencia, es por eso que nosotros lo invitamos, ¿no? Como Escuela de Posgrado hacemos la selección pertinente y ella pues nos va a hablar de un tema muy importante que es pues en este momento de vigencia. Así que entonces la mecánica es que ella va a exponer y solamente los que se han inscrito y que están en la plataforma Zoom pueden hacer las preguntas correspondientes y también nos están viendo por Facebook. Ellos no van a poder hacer las preguntas, pero más adelante nos pueden hacer llegar a nuestro correo institucional para poder de repente de alguna forma hacerle llegar también estas preguntas a la expositora. Así que entonces tengan ustedes la más cordial bienvenida y dejo con ustedes a la expositora Niño. Adelante, Niño. Andreita. Estimado doctor, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy una cordial bienvenida. Estoy muy agradecida con la Universidad Nacional. Mis agradecimientos muy especiales al doctor Juan Anaqué Zapata, rector de la Universidad Nacional de Piura, al doctor José Bazán Correa,
que todos conocen, director de la Universidad de Investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, y a todo el equipo de Business Consulting que ha hecho posible y ha logrado también en conjunto con la universidad esta gran actividad que espero, como dice el doctor Bazán, sea no solamente de asistir, sino que sea herramientas que les puedan a ustedes ayudar para ser mejores personas, mejores profesionales. Y si están en estos momentos teniendo esta gran responsabilidad de un trabajo digno y saludable, pues sea de gran ayuda. Yo sé que es muy corto el tema, el tiempo para hablar de todo lo relacionado a las medidas de prevención, pero voy a traerles pues algunos pasos y algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta con relación de las medidas de prevención y también pues todo lo que se ha venido implementando en las empresas, porque estamos realmente, sinceramente les digo, todos estamos aprendiendo. Todos los días aprendemos de esta situación, así que las experiencias que ustedes tienen, que puedan aplicar y de otros especialistas también son muy importantes porque eso suma. La retroalimentación y el trabajo en equipo pues es fundamental en estos momentos y vemos en los ojos de muchos trabajadores, ¿no? Yo veía los ojos el momento de estar con ellos, escucharlo, el tema del miedo, ¿no? Y el temor. Así que les he preparado el siguiente material, vamos a ver, que tenemos el día de hoy. Es un material muy especial dedicado a ustedes y también agradecer a Business Consulting y al equipo de trabajo con el cual realizo actividades de consultoría. Quiero traerles un tema muy especial y es que he realizado una carta. Yo quiero expresar una alegría en estos momentos porque a raíz de esto que ha traído la pandemia y el COVID, nos ha hecho entender que no siempre lo que nosotros aprendemos día a día es lo que se da o es lo que siempre se va a mantener. Pues resulta que nosotros los prevencionistas de riesgos laborales, esto nos dio una gran lección. Y es que no siempre tenemos sobre el control sobre los peligros y riesgos en el centro laboral. Entonces, nos tocó desarrollar estrategias, herramientas, implementar protocolos, incluso cuando ni siquiera estuvieran establecidos por normativa legal. Nos tocó convivir con una realidad totalmente diferente y como nosotros siempre venimos luchando porque se realicen actividades de buenas prácticas en las organizaciones, luchamos por que se proteja al trabajador y también luchamos porque el trabajador sea responsable cumpliendo pues con ciertas normativas y estrategias. Empezamos a entender un poco que no todo lo que aprendemos, no todo lo que estaba establecido, teníamos control sobre ello. Y aprendimos que teníamos control o identificación de los peligros en el puesto de trabajo, pero nadie se había imaginado, nadie, ningún sector económico o profesional se había imaginado que se nos iba a presentar una amenaza de tipo social y pandémica. Y descubrimos que en ese recorrido de ese aprendizaje que todavía no termina, porque todos sabemos que ni siquiera entendemos un poco bien, un poco el comportamiento de este tipo de virus, que es un virus de tipo coronavirus, de la clase coronavirus, y que empezó a desarrollarse pues en Wuhan, en China, en el año pasado, ¿no? En el 2019. Entonces, los prevencionistas o nadie se había imaginado que esto nos iba a llegar o a tocar en un ambiente como el Perú, con nuestros países. Nadie se había imaginado y si escuchamos por ahí la OMS ya hablando un poco de ese tipo de virus, pero nadie como le había dado la importancia. Entonces, lo que estamos viviendo es un tema de aprendizaje que ojalá nunca se nos olvide y cuando vuelva a suceder, pues ya estemos más preparados, ¿cierto? Ha puesto a este virus ha puesto una realidad en nuestros países,
de ausencias, de falta de condiciones de salud, de muchas necesidades. Entonces, se ha quitado el velo, se ha quitado el velo de la realidad. Así que, pues, nosotros somos formadores y buscar un mundo mejor, un ambiente mejor. Así que no vamos a criticar, vamos a crecer, vamos a fortalecer, vamos a aportar. De eso se trata. No vamos a criticar, sino a mejorar, a fortalecer y a poner estrategias que nos ayuden a mejorar. Con el conocimiento un poco de la Organización Mundial y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, empezamos a entender un poco cómo funciona o qué medidas tenemos que implementar en nuestros centros laborales. Inicialmente, pues la falta de conocimiento establecían protocolos de seguridad y protección que aparentemente eran las adecuadas, pero a medida que pasaba el tiempo y se conocían los diagnósticos y las recomendaciones de la OMS, se empezaron a establecer nuevos lineamientos, incluso al inicio no era obligatorio, decía la OMS, no era obligatorio el uso de la mascarilla porque solamente iba dirigida la mascarilla o SFPP a los profesionales de la salud. Estaba publicado en las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Y a medida que iba pasando el tiempo, se dio por conocimiento que no, que efectivamente la exposición del virus a través de gotículas expulsadas, ya sea por el estornudo, ya sea por gotículas que se mantenían en las superficies, en las herramientas o en los equipos, pues iba a tener la probabilidad de contagio a las personas. Y este tipo de virus pues tenía repercusiones en el sistema respiratorio y también otras repercusiones a personas vulnerables, personas o, digamos, trabajadores que tenían una condición de salud deficiente. Entonces, el Estado, con relación a estas situaciones, ha establecido ciertos lineamientos, ciertos protocolos, pero en el inicio de todo esto, cuando empieza la cuarentena, que inicia en marzo, por detección de unos primeros contagiados que venían de viaje, las medidas a veces no son, digamos, de inmediatas por el falta de desconocimiento. Por el falta de conocimiento es que no actuamos inmediatamente. Entonces, aquí tenemos que aprender lecciones. La lección es que la contención en estos momentos es muy importante y hay que tomar acciones inmediatas. Es decir, que si vamos a retornar a un centro laboral, pues tenemos que decirle stop al COVID-19. Y ese stop al COVID-19 pues depende de muchas barreras que podamos implementar. Y esa es la labor del prevencionista, identificar dónde están los posibles contagios, dónde pueden estar los virus. Recuerden que eso es invisible, no lo podemos ver, no está en nuestro alcance, no está en nuestra situación de poder visualizar en estos momentos el virus y decirle aquí hay virus. Todavía no tenemos esa tecnología, sería lo ideal. Pero como no la tenemos, entonces somos instrumentos de prevención, somos instrumentos para fortalecer ese stop al COVID-19. Y esa motor o esa energía que necesitamos nosotros para fortalecer estas herramientas va a depender no solamente del prevencionista de riesgos laborales, va a depender de todos. Esto es un trabajo en equipo. Así que ustedes como líderes tienen que trabajar en equipo en estos momentos. No depende de usted de tomar las decisiones, de implementar medidas. No va a depender de ustedes únicamente. Va a depender de un equipo donde se fortalece la experiencia, el conocimiento, los trabajadores, un equipo como un médico ocupacional, como una psicóloga, como un prevencionista de riesgos laborales, como un responsable de la salud y seguridad en el trabajo, del medio ambiente. Esto es un trabajo de muchos profesionales para poder tener herramientas de prevención y contención.
y los trabajadores son parte fundamental porque ellos tienen la experiencia, ellos saben su actividad y ellos pueden formular estrategias que nos ayuden a mejorar los protocolos que nos pide el Estado. Recordemos que no solamente tenemos que cumplir lo que nos dice el Estado o los requisitos legales que nos establece el Estado para retornar a un trabajo seguro, sino que tenemos que dar más, un poco más de los lineamientos y estándares, porque eso puede asegurar. No quiere decir que no vayamos a tener posibles trabajadores con contagio, ¿no? Eso es una probabilidad que se puede dar, pero sí vamos a tener herramientas para poder prevenir, contener y vigilar la salud del trabajador. Esa es una de las responsabilidades pues, que tiene el empleador. Así que nos hemos evadido de herramientas, incluso ustedes no se imaginan lo que ha significado el realizar protocolos a empresas que no tenían implementado un sistema de salud y seguridad. Es un poco complicado, no es posible, se puede hacer, pero tiene que uno dejarle muy claro al responsable de la empresa que los cumplimientos legales no es solamente porque tenemos el COVID-19, no, detrás de eso hay un trabajo de fortalecimiento de un sistema de salud y seguridad. Y es mucho más sencillo implementar un plan de vigilancia y prevención del COVID-19 cuando las empresas ya tienen un sistema de salud y seguridad. Así que nos ha tocado incluso eh, identificar peligros, riesgos, hacer mapas COVID-19, hacer hiper de identificación de peligros y evaluación del riesgo, utilizando herramientas, videos, fotos, incluso ya podemos ya realizar inspecciones para asegurar el cumplimiento de los planes de vigilancia porque es fundamental la inspección de que se cumpla como dice en un plan. ¿Por qué? Porque es importante. Porque una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que se presenta en la realidad de una empresa. Entonces hay que trabajar no solamente por solicitar el permiso y listo, listo, todos felices, alegres, contentos porque ya podemos retornar a nuestro centro laboral. No, aquí hay un procedimiento de cumplimiento legal. Lo que ustedes vayan a poner en ese documento se tiene que cumplir, se tiene que mejorar y está sujeto a la fiscalización en esta parte de fiscalización como la FIA. Así que quiero invitarlos, les voy a mostrar en estos momentos de algunas herramientas que me ha tocado utilizar incluso para sensibilizar a los trabajadores con relación a las medidas de prevención. Bueno, yo soy autora de la metodología, te lo explico con plastilina, y hay muchos estudiantes que han implementado este tipo de estrategias, son capacitaciones andragógicas. Y este tipo de capacitaciones era para explicarles por qué es fundamental en estos momentos las medidas de distanciamiento físico en el centro laboral, cómo se diseña un distanciamiento físico, cómo se clasifican los residuos y en qué punto, qué zona de la empresa van a estar clasificados los residuos biológicos peligrosos biocontaminados, la señalética de COVID-19, los puntos de higiene y desinfección, las zonas de triaje, las zonas de separación de triaje inicial y la zona donde van a ser, digamos, la vigilancia de posibles trabajadores que tienen casos de sospecha. Entonces, es muy curioso, ¿no? Ustedes dirán, ¿cómo así que con plastilina uno enseña? Bueno, ustedes saben que uno como docente establece muchas estrategias para poder llegar incluso a trabajadores, les comento, trabajadores que no saben leer ni escribir. Así que este tipo de estrategias me ha ayudado incluso
para diseñar el mapa de riesgos COVID-19 en los centros laborales. Es fundamental, sí. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí realizando un cumplimiento legal que luego lo voy a tener que implementar dentro de mi organización y tengo que dar la verificación de su cumplimiento. Las medidas que son la parte de socialización. Y socialización significa es que el trabajador comprenda cómo se reestructuró el ambiente de trabajo hoy en día, qué son las medidas de prevención, de higiene, de limpieza y desinfección, en qué puntos lo tenemos que hacer y también la comunicación que es fundamental, la comunicación a través de las infografías, la comunicación que nos transmite los diseños de carteles del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial del Trabajo, ¿no? Es muy importante ahorita la comunicación y sobre todo que el trabajador sepa qué hacer en caso de tener un contagio en el centro laboral. Eso es fundamental. En el tema de la vigilancia epidemiológica tiene que ir de la mano con la salud y seguridad del trabajo. A veces nos concentramos más en la seguridad, pero tiene que haber un equilibrio entre la seguridad y la salud. Y la salud hoy cumple un papel fundamental, no solamente en el trabajo, sino en nuestras vidas. Entonces, hoy en día, el plan de vigilancia, de prevención y control COVID-19 y la supervisión va dirigida en cómo la empresa desarrolla estrategias para la mitigación, que es el control, que es la vigilancia de la salud del trabajador, que es la identificación de trabajadores que puedan tener casos leves, moderados, ojalá nunca graves, ¿cierto? ¿Y qué hace la empresa al momento de tener estos casos? ¿Cómo está preparada la empresa para atender emergencias cuando un trabajador se desmaye, no sé si sea por COVID-19 o porque tenga una condición de salud o un accidente? Este es otro nivel de prevención en el centro laboral. Entonces, tenemos que estar nosotros como profesionales preparados para poder atender, no solamente realizar un plan, sino la contingencia que se pueda dar dentro del centro laboral. Estar preparados, seguir entrenando brigadistas, capacitando a los trabajadores, mejorando los protocolos, ¿no? Esa es parte fundamental para que esto funcione y para que el COVID-19 no entre en mi centro laboral. Como les dije, no quiere decir que esto no vaya a suceder, porque como bien sabemos, este COVID-19 puede entrar y nuestro deber es tratar de que no entre en nuestro centro laboral. Y si llegase a entrar, tomar las medidas de prevención, tomar decisiones. Y eso tiene que estar dentro de las estrategias que vayamos a seguir. ¿Qué decisiones tomamos cuando hay un caso sospechoso? ¿Qué decisiones se toma cuando el trabajador retorne a sus labores después de una rehabilitación por COVID-19? ¿Qué responsabilidad tiene la empresa con la vigilancia de la salud del trabajador? Entonces, hoy en día las empresas pues se enfrentan a mucha realidad y la realidad de hoy es que muchas de ellas incluso están en quiebra. Incluso empresas que no tienen cómo pagar planillas en estos momentos se enfrentan en realidades que es más rentable mantener cerrada la empresa que aperturar. Hay que entonces tener también un equilibrio entre lo que se va a implementar y la realidad, o sea, los recursos que tiene la empresa para poderlos implementar. No hay que exagerar, hay que cumplir, claro, hay que cumplir con lo que me dice la ley, pero yo tengo que ser consecuente con la realidad de la empresa. Tengo que saber claramente tengo que saber qué áreas van a aperturar, qué trabajadores están, digamos, con las condiciones de salud ideales para realizarlo. Así que para poder
para poder entender todo esto y para poderlo implementar, pues yo he desarrollado la bitácora del prevencionista. Aquí tenemos la bitácora del prevencionista. ¿Qué es la bitácora del prevencionista? Bueno, resulta que el prevencionista laborales, de un momento a otro le dijeron, usted tiene que elaborar el plan de vigilancia, de prevención y control y tiene que solicitar la autorización. Pues claro, hay una gran responsabilidad porque depende de nuestro trabajo el que retorne al centro laboral a las empresas y el que pueda realizar sus actividades. Existe una gran responsabilidad, una atención y un compromiso. Entonces, la responsabilidad es de nosotros, primero que todo, saber cómo está la empresa, qué es lo que tiene la empresa. Si es una empresa que nunca ha implementado un sistema de salud y seguridad, tenemos que empezar pues para mejorar esa condición y apoyar a las empresas para que sepan que hay una ley, ¿no? Perú tiene una de las mejores leyes en materia de salud y seguridad. Perú es un país que tiene normas legales, la ley 29783, sus modificatorias, y tiene normas sectoriales y también tiene normas técnicas peruanas. Es un país con una salud y seguridad muy importante y a pesar pues de que, digamos, ustedes dirán, pero claro, aquí no fiscalizan, es que están en un proceso, el Perú está en un proceso de transformación y es uno de los países que está, digamos, fortaleciendo la parte de fiscalización y de cumplimientos. Y sí se está dando, es un proceso de transición y las normas también se mejoraron, se actualizaron. Este año, el año pasado y este año se han actualizado las normas de salud y seguridad. Muchas de ellas se han actualizado. La ley 29783, su reglamento se ha actualizado. En materia de fiscalización también, la SUNAFIL ha tenido que actualizar y mejorar los requisitos legales. Hoy en día, si el empleador pone en riesgo inminente al trabajador, hay pena privativa de la libertad de 4 a 8 años de cárcel. Hay cierre temporal del centro laboral. Hasta 30 días pueden cerrar el centro laboral. ¿Ustedes creen que en estos momentos una empresa está para una situación como cierre del centro de trabajo? No, efectivamente no. Lo que más necesitan ahorita es trabajar. Pero para poder retornar al centro de trabajo, pues tengo que cumplir con ciertos requisitos y protocolos. Uno, no es solamente por el cumplimiento de la ley, sino que también hay una parte de responsabilidad de proteger a los trabajadores, porque hay muchos de ellos que tienen miedo, en sus ojos se ve el miedo, el temor, la angustia, el contagio. Tenemos que trabajar la parte psicosocial, la parte mental, la parte de incentivar, de motivación. Y cuando trabajamos los miedos en los trabajadores, podemos lograr excelentes resultados. Y uno de esos miedos es que ellos sepan y entiendan que si van a retornar al centro laboral, hay ciertas medidas de prevención, de control, de vigilancia, de acompañamiento y que sí es una inversión que va a tener que hacer la empresa, pero de una u otra manera esto puede, en los resultados vamos a poder ver si de pronto fallamos en algunas medidas o podemos mejorar las que ya tenemos. Esto es un proceso de ciclo de mejora continua. No sé si muchos de ustedes ya conocen el ciclo PHBA, ¿no? El planear, el hacer, el verificar y el actuar. Al frente ven ustedes la diapositiva, es el cuadrante PHBA para cumplir con las leyes de salud y seguridad en el trabajo en el Perú. Este ciclo PHBA no me voy a tener en ello porque es una capacitación, es un entrenamiento mucho más amplio para conocer. Pero una parte de ello sí la voy a tocar porque nosotros tenemos que integrar el plan de vigilancia, prevención y control a esos cumplimientos y a esos cuadrantes. Y en el cuadrante 1, que es el planear,
Pues es la parte de realizar el plan de prevención, vigilancia y control del COVID-19. En la parte de la planeación va el plan. Y este plan se integra a mi sistema de salud y seguridad en el trabajo. Y no solamente toca el planear, toca la parte de programas de salud en el trabajo. Y ese programa de salud hace parte, la parte de integrarlo es la vigilancia epidemiológica, es decir, cómo las empresas van a realizar vigilancia epidemiológica, pues a través de las pruebas rápidas, a través de identificar casos sospechosos, a través del tratamiento o vigilancia y seguimiento de esos casos sospechosos y también de determinar la actitud que es, ¿quién la da? El médico ocupacional, la actitud de ese trabajador para retornar a su puesto de trabajo después de estar en una fase de contagio. Esa parte de la salud ocupacional hoy en día también es fundamental y se toca la parte de carga mental, la norma que me ayuda a implementar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 es la resolución ministerial 239 del 2020. Y esta resolución pues ha tenido dos actualizaciones importantes. Una que es la de reconocer quiénes son trabajadores vulnerables, por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen más de 65 años, trabajadores que tienen enfermedades como hipertensión, como diabetes, como cáncer, como índice de masa corporal mayor de 40, ¿cierto? Lo determina en una actualización de la 239. Otra actualización es el tema de seguir cumpliendo con la vigilancia de monitoreos económicos, psicosociales y establecer un plan mental. Y ese plan de mental hace parte la vigilancia psicosocial, las medidas de prevención y recomendaciones de un profesional como un psicólogo ocupacional o un psiquiatra, o también utilizar en estos momentos, el Estado ha brindado una línea telefónica para temas psicosociales, así que podemos utilizar como manera de gestión el de decirle al trabajador que esta línea es especializada para poder atender casos psicosociales también. Así que tenemos que validarnos o tenemos que tomar las herramientas que nos proporciona el Estado. En ocasiones decimos no tenemos recursos, no lo podemos hacer, pero nosotros tenemos que hacer gestores para decir, no, aquí no es que no se pueda hacer, hay que ver la forma de cómo lo podemos lograr, cómo podemos gestionar, cómo podemos mejorar. ¿Sí? Puede ser que en momentos difíciles hay que poner a prueba la habilidad, su creatividad, la innovación y todo lo que puedan desarrollar. Que no podemos hacer reuniones virtuales, sí se puede hacer reuniones con el Comité de Salud y Seguridad, se puede, sí, sé que hay condiciones complicadas, sé que hay trabajadores que no tienen acceso al Internet, sí, sí, pero para eso está el trabajo en equipo, y si no lo podemos hacer virtualmente, lo podemos comunicar a través de papeles, de informativos, de otro tipo de capacitaciones, cuidando y respetando las medidas de bioseguridad. Sí lo podemos hacer. No, aquí no puede haber un no en la salud y seguridad. Y si tienen ustedes un no en el camino, sean gestores de buenas prácticas, busquen la solución. Así que les digo que este es un trabajo donde ustedes van a lograr objetivos muy importantes en su vida y van a transformar vidas. Este es el momento de ustedes, de no solamente los prevencionistas, sino de muchos profesionales que están, mira, hay 442 participantes en estos momentos de múltiples profesiones, docentes, estudiantes, profesionales. Todos vamos a tener que entrar a mejorar, a proponer, a discutir. Es una labor de todos en estos momentos. Una parte de esa fase, de ese cuadrante del plan, pues es la documentación que se presenta
a las entidades correspondientes para que podamos tener la activación, ¿no? Día a día, nosotros, prevencionistas de riesgos laborales o quienes hacen parte de la gestión de las buenas prácticas en la empresa, la bitácora es día a día todo lo que hacemos. Desde que empezó la cuarentena no nos hemos detenido. Desde que empezó la cuarentena hemos tenido que aprender de leyes, de actualizarlas, de cambiarlas, de proponer, de mejorar, de buscar presupuestos, de disminuir presupuestos. Todos los días es un día donde anotamos en nuestra bitácora y esa bitácora es la historia que ustedes van a dejar y se van a acordar muchos años más adelante. Mi bitácora, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la bitácora del 2020? Yo les recomiendo que día a día hagan su bitácora, porque esa bitácora es una huella en historia que ustedes van a dejar. Es una huella en sus vidas y en la vida de muchas personas. Así que la bitácora pues empieza con la planeación y una vez que tengamos la autorización se va a seguir con la bitácora. Es la segunda fase, el ejecutar lo que nosotros hemos establecido en nuestro plan de vigilancia. Y es una tarea, no es fácil porque en el camino nos podemos dar cuenta de que nos puede faltar recursos, pero en el camino también nos damos cuenta que hay algo importante que es la participación, por ejemplo, del Comité de Salud y Seguridad, la participación de los trabajadores, porque a veces cuando no encontramos respuesta o cuando no sabemos qué decisiones tomar, la retroalimentación con los trabajadores es fundamental para mejorar nuestro plan de vigilancia. Sí, yo se los digo porque he tenido grandes experiencias con los trabajadores que al momento de presentar un plan, un trabajador o alguien del comité dice, pero esto lo podemos mejorar, esto podemos hacerlo, ¿bien? Es una oportunidad para que ellos realmente participen en un sistema de salud y seguridad y más en un tema tan importante como es la seguridad de todos. Sí, vamos a necesitar pues de documentación, ¿no? De la parte de la gestión documentaria. Podemos utilizar algunos formatos que ya tiene implementado el sistema de salud y seguridad. Sí, lo podemos utilizar, pero vamos a necesitar de otro tipo de gestión documentaria. Es decir, aquí se apertura el tema de la gestión documentaria COVID-19 que hace referencia a la ficha sintomatológica, al triaje que se realiza al trabajador cuando tenga síntomas sospechosos, a la gestión documentaria con relación a la investigación del caso sospechoso que se le reporta al Ministerio de Salud, a la gestión de investigación de la empresa. Nosotros tenemos que investigar si tenemos un caso sospechoso, quién fue el trabajador, en qué áreas estuvo ese trabajador, qué trabajadores estuvieron en contacto con él, porque así empieza el proceso de la contención. Es decir, si tenemos un caso de un trabajador, no quiero que los demás se me contagien, ¿cierto? Es la investigación y esa información que ustedes vayan a tener también es confidencial de los casos, no la podemos divulgar. Eso se trabaja únicamente con el trabajador o con el médico ocupacional o la empresa que está haciendo la vigilancia epidemiológica. Y se toman decisiones importantes, ¿no? Como darle el acompañamiento al trabajador en esos momentos, el indicarle qué hacer, si tiene que ir al centro de salud, pero va a depender mucho de los síntomas que tenga la persona y va a depender mucho de cuando tengamos un caso sospechoso, que es un trabajador con una temperatura mayor a 38 grados, con el tema de una frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Bueno, dependiendo del tipo de síntomas que pueda tener un
trabajador va a depender las decisiones que vayamos a tomar. Y obviamente, pues la limpieza y la desinfección en áreas donde pudo haber estado el trabajador con las recomendaciones de utilización de productos químicos, jabón, agua y jabón o algún otro producto químico que se esté implementando con las medidas de recomendación. Ojo que hay que tener mucho cuidado con la limpieza y la desinfección, porque yo por poner una medida de control puedo estar llevando un accidente al trabajador. No puedo hacer limpieza y desinfección a equipos o herramientas eléctricas, porque puede haber electrocuciones. Así que hay que tener mucho cuidado y cómo capacitar al trabajador y cómo va a ser el tema de limpieza y desinfección y si voy a utilizar productos químicos, que él sepa y conozca qué tipo de producto químico es el que va a utilizar y cómo va a ser la mezcla del producto químico para que sea eficiente. Bueno, la OMS lo que recomienda que lo más efectivo en estos momentos es el agua y jabón para romper las células, por ejemplo, en el piso. ¿Sí? No se recomienda barrer porque eso puede levantar las gotículas o puede afectar un poco, ¿no? Eso está en proceso de investigación. Pero pues lo recomendable de la OMS es agua y jabón, ¿no? Bien, la otra cuadrante que estamos hablando acá es el cuadrante 3, que es el verificar. Claro, yo tengo que verificar día a día como prevencionista. Eso está dentro de mis actividades, dentro de mi bitácora de actividades como prevencionista. Y esa bitácora, pues, tiene que ver con la parte de inspeccionar. Inspección a las áreas para ver si estamos cumpliendo con los puntos de desinfección, si tenemos los insumos, si estamos cumpliendo con los insumos, para ver si las áreas o los lugares donde hay posible conglomeración en el trabajo, pues esté cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico, inspecciones a limpieza, a orden, inspecciones al comportamiento del trabajo seguro, importantísimo. Yo tengo que inspeccionar si mis trabajadores están usando adecuadamente la mascarilla, porque una cosa es que yo les entregue el equipo de protección personal con una mascarilla para evitar el contagio y otra cosa es que mis trabajadores pues la usen adecuadamente, que sepan cómo se coloca una mascarilla, que sepan cómo se quita, dónde es la disposición final de esa mascarilla, porque esa mascarilla ya se convierte en un residuo biocontaminado, que el trabajador sepa en qué condiciones esa mascarilla ya no tiene la misma funcionalidad porque ya está contaminada, ya está sucia, ya está sudada, ya no cumple el 100% de protección de esa mascarilla. Entonces, toda la parte de evaluación, de inspección, hay que tener en cuenta. Y ojo con esto, que no se nos vaya a olvidar. Así como llevamos una gestión de indicadores para cumplir ciertos objetivos, como es la de disminuir accidentes y enfermedades ocupacionales, yo les recomiendo que también lleven una estadística con relación a el número de casos sospechosos sobre el total de trabajadores, el número de trabajadores que han sido contagiados en la modalidad de teletrabajo. ¿Y por qué? Porque es importante. Es importante los indicadores. Esto me vayan a ayudar también a tomar decisiones, ¿no? En qué áreas se me están presentando mayores contagios, que como les digo, puede ser que sí, se tengan contagios, como puede ser que no. Es que va a depender mucho del comportamiento de la persona. Puede ser que yo tenga todas las herramientas de protección, de sensibilización, de barreras en la empresa, pero no sabemos cómo es su situación en su hogar, no sabemos si tiene un familiar que tiene contagios, ¿sí? Es un tema de probabilidades que es muy amplio, de muchas aristas, de cómo se contagió el trabajador. Entonces, sí, obvio, es importante llevar los indicadores para la toma de decisiones. Y en el último cuadrante, que es el mejorar, pues va a depender de tomar decisiones, de las inspecciones, resultados de las inspecciones, de la investigación de contagios, de la trazabilidad que yo pueda detener. Yo tengo que contener, ¿sí?
la investigación es muy importante en estos momentos en la empresa, la investigación de contagios, porque así puedo contener, puedo llevar a los trabajadores a hacerse sus pruebas rápidas para saber si tienen posible contagio, determinar si es confirmado o no, y de llevar a aislamiento a sus trabajadores, ¿no? Para poder contener y poder evitar posibles contagios en el centro laboral. Bien, así que la invitación es a realizar una bitácora el día a día y les presento la bitácora del día a día, esa bitácora en donde empezamos a diseñar qué es lo que vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, quiénes van a ser los responsables. Aquí hay que designar responsables. Hay que designar que cada actividad que usted planifica en una bitácora se ejecute. Y si no se ejecuta, se mira por qué no se ejecutó y o se establezcan otras estrategias para poder cumplirla y mejorar siempre. De eso se trata, ¿no? Un ciclo PHBA de mejorar de manera continua. No sabemos hasta cuándo dure esto, ¿no? Digamos, tenemos que vivir y enfrentarnos a una realidad. Tenemos que convivir con el COVID-19. Así que como tenemos que convivir con esta amenaza social pandémica, tenemos que estar preparados y tenemos que establecer medidas de prevención que nos ayuden a mitigar o a contener. No puedo eliminar el virus. No siempre va a estar presente en el puesto de trabajo. No siempre. Así que no es un peligro, es una amenaza. No está presente. Se da cada 20 años, cada 100 años y puede ser que el próximo que se vaya a dar, pues nosotros ya hayamos aprendido lecciones y ya estamos preparados porque ya tenemos unas herramientas muy importantes que nos ha dado este año esta pandemia. Ok, con relación al qué es importante antes de empezar a hacer un plan de vigilancia, yo lo llamé el comité anti-COVID, ¿no? No es el comité de salud y seguridad y no es obligación. Lo que pasa es que el comité anti-COVID son las personas que van a asumir esta gran responsabilidad de hacer ejecutar lo que, o planear lo que es todas las estrategias o herramientas para contener el COVID-19. Mire, voy a hacer una pregunta muy importante. Nadie se había imaginado en el 2019 que algo así iba a pasar, ¿no? Vemos en la diapositiva el año pasado o este año, pues vivíamos tranquilos, despreocupados, ¿no? Viviendo el día a día, pero resulta que se nos cambió hasta la manera de trabajar, se nos cambió diferentes hábitos, ya estamos más preocupados por el higiene, la desinfección, la mascarilla, ¿cierto? Y la pregunta sería, ¿será que en el centro laboral va a haber un cambio significativo con relación a la responsabilidad y a la apropiación de esa responsabilidad por parte de los trabajadores del uso adecuado de la mascarilla? Bueno, aquí hay situaciones que, como todas las personas, tenemos diferentes culturas, diferentes comportamientos, diferentes criterios. Hay que seguir trabajando en el tema de la cultura de la prevención del COVID-19 en la organización. Y los hábitos que tenemos que mantener en estos momentos es generar ese hábito automático. Así como nos levantamos, tenemos que lavarnos los dientes, los que tienden la cama, atender la cama, los que preparan el desayunito, desayunar, son hábitos que son normales, ¿no? Así deben ser los hábitos en el centro laboral, hábitos normales. Sé que va a ser complicado porque mientras se empieza a adaptar el plan de vigilancia, algunos van a renegar, se van a molestar, porque lo que pasa es que como el ingreso en un centro de trabajo, dependiendo de la cantidad de trabajadores, puede ser muy limitada o muy demorada por el tema de los controles, ¿cierto?
pero tenemos que convivir con ello porque al momento de pensar, oh, qué horrible ponerse la mascarilla todo el día al rayo del sol, los trabajadores de construcción al rayo del sol con la mascarilla, qué horrible en la agroindustria, claro, al rayo del sol, el calor o el frío, no me aguanto, me molesta, me fastidia. No, yo les digo, si ustedes tienen ese pensamiento, piensen en ese momento que, estoy cuidando, no solamente me estoy cuidando a mí, sino también estoy cuidando mi familia, a mis compañeros de trabajo. La sensibilización y la motivación es fundamental en estos momentos. Sí, hay trabajadores, es probable que tengamos trabajadores que no se adecúen, pero miren que es un proceso de adaptarnos. Es un proceso que ya llevamos prácticamente 3 meses en el cual ya tenemos y que salir a la puerta de la casa sin mascarilla es imposible. O sea, ya lo tenemos como hábito. Que retornar del centro laboral, ya tenemos que asumir nuestro hábito de limpieza, desinfección, al ingresar a nuestras casas, de lavar, de entrar a bañarnos de una vez, desde que llegamos al trabajo. ¿Por qué? Estamos protegiéndonos, protegiendo a nuestra familia, porque vamos a estar en contacto y ahorita en un retorno al centro laboral. Cuando retornemos a la vida normal de las universidades, por ejemplo, ya va a ser un hábito normal que mantengamos el distanciamiento, puede ser que se nos dificulte la chacota con mis amigos, ¿no? Comadrear con mi compañera de trabajo, adelantar chisme con mi compañera de trabajo, ¿sí? Tenemos que adaptarnos, que es una situación que no va a durar para siempre, pero hay que tener mucha paciencia. La manera como nos vayamos a proteger en nuestras aulas de trabajo, en nuestras aulas también, el distanciamiento. Hay algunos que probablemente por nuestra dificultad de salud no podamos ir al centro universitario, continuar nuestros estudios, pero lo podemos hacer de manera remota. Hay unos que van a poder ir a las universidades, otros que lo van a hacer de manera remota por temas de salud y de prevención. Así que sé que han sido momentos difíciles y complicados también para las universidades, para los colegios, pero nos ha tocado adaptarnos, nos ha tocado hasta la manera de enseñar y es muy probable que hasta los profesores sean criticados porque eh, pareciera que fuera un trabajo sencillo, pero detrás de una laptop, detrás de un trabajo, de un teletrabajo, hay mucho trabajo, hay un trabajo de más de 8 horas, hay un trabajo de preparar material, hay trabajo de desarrollar, investigar y ver la forma de adaptarnos, no solamente hacer diapositivas, sino es un gran trabajo el que se está haciendo también por parte de los docentes para que puedan llegar los estudiantes y los profesionales a dar continuidad a su proceso de enseñanza, su proceso de ser profesionales. Así que no lo veo como una gran pérdida, no, lo veo como una forma de adaptación. Y eso es lo que nos va a tocar realizar de aquí en adelante, ¿no? Vamos a la fuerza nos tocó cambiar algo que se venía a venir, pero nos tocó adelantarnos a los avances tecnológicos y con eso se va a continuar, eso sí no va a parar. Vamos a hacer, digamos, ya tenemos que llegar al tema de entrenar, capacitar con maneras de instrumentos inteligentes, ¿no? La realidad virtual va a jugar un papel fundamental en las capacitaciones, en la docencia, también va a jugar un papel muy importante en la tecnología. Miren, yo cómo he podido, cómo es de importante tener información, sobre todo información de actividades que se realizan dentro de la empresa, porque me ha ayudado a capacitar, o sea, lo que se presenta en la realidad en una organización, me ha ayudado para poder identificar riesgos y ver cómo se desarrollan estrategias para la parte de distanciamiento social y poder entender el comportamiento del ser humano, de un trabajador, para tomar también decisiones, estrategias y sensibilización.
Así que la información en estos momentos es muy fundamental, la información que tengamos de la empresa, la información de cómo funcionan sus procesos. Ejemplo, las universidades, ¿no? Tenemos que saber cuáles son los procesos, las actividades, las áreas, cuánto mide cada área en cada lugar o cada sección. Es fundamental la información, los planos de la universidad en estos momentos para poder tomar estrategias y decisiones. Los ambientes, la cafetería, la bioseguridad de la persona que atiende la cafetería, la bioseguridad que hay en los baños, el manejo de clasificación de residuos. Nosotros en el trabajo nunca habíamos manejado residuos biológicos biocontaminados, a no ser que sea una empresa del sector salud, sí los tiene presente. Pero hasta los cumplimientos legales en manejo de residuos tenemos que adaptarnos y contemplar que tenemos en estos momentos residuos peligrosos biocontaminados y que tenemos que saber cómo se clasifica, cómo se voy a manejar las bolsas rojas, cuál va a ser su disposición inicial, cómo va a ser su disposición temporal de estos residuos, quién va a recoger estos residuos, cuál es la obligación legal, que son las empresas operadoras, o depende si son residuos de manera tratada especialmente las municipalidades, y la estrategia también de el personal que realiza manejo de residuos, cómo debe capacitarlo yo, cómo debe entregarle equipos de protección personal adicional, porque ya va a manejar residuos biocontaminados y está expuesto a las gotículas. Claro, las gotículas no sobreviven mucho tiempo en las superficies, no sobreviven mucho tiempo en las herramientas, en los equipos, pero sí hay una exposición, no visible, pero sí puede haber, hay una probabilidad que estos trabajadores estén expuestos. Así que tanto la persona que realiza el manejo de residuos contaminados, el vigilante que está en contacto con el personal, con el público, la persona que realiza triajes, la persona que realiza toma de temperaturas en el trabajo o en el lugar donde estén ustedes, la persona que realiza brigadas, las personas que están trabajando como brigadas de emergencia, pues ellos también cumplen un papel fundamental en las organizaciones y hay que entrenarlos y capacitarlos porque no solamente es, hay caso sospechoso, lo llevamos a la posta, que se vaya a su casa. No, es también el tema de la contingencia, del plan de contingencia y de responder, porque se me pueden presentar casos sospechosos o personas que son asintomáticas y no presentan ningún síntoma. Entonces, prácticamente todos somos considerados como casos sospechosos, porque puede ser asintomático, puede ser que esté con síntomas. Así que el plan de contingencias cumple un papel fundamental en la prevención de riesgos laborales y es importante actualizarlo porque el plan de contingencias va dirigido solamente a atender sismos, incendios, asaltos, atentados, inundaciones, derrames, fugas, pero tengo que integrar al plan de contingencias las emergencias que me se presenten con relación a trabajadores o casos de trabajadores que se presenten con algunos síntomas. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador y se me desmaya? ¿Cuál es mi plan de contingencias? Ustedes pueden atender en estos momentos una atención, un primeros auxilios en estos momentos si un trabajador se les desmaya. ¿Saben cómo hacer el RCP hoy? ¿Saben cómo hacer un tema de primeros auxilios en este momento? Bueno, puede ser que sí, yo estoy certificada en primeros auxilios, pero tengo que actualizar las nuevas técnicas de RCP, nuevas técnicas de triaje, tengo que ahora hasta aprender a tomar la temperatura
y tener las medidas de prevención para tomar temperaturas a los trabajadores. Entonces es una oportunidad de actualizar nuestros conocimientos fundamentales, es importantísimo, no solamente los cumplimientos legales, sino actualizar conocimientos de la acción, de lo que sucede en una organización y la realidad de las empresas, de lo que viven. Bien, ok. Bueno, pues resulta que se vino la cuarentena, se nos vino la cuarentena y pues todo el mundo quedó con la situación encerrado, algunos, otras actividades dieron continuidad al negocio. Y aquí hay una lección por aprender. ¿Y cuál es esa lección? Las empresas que dieron continuidad al negocio, les dijo el Estado, bueno, las que pueden dar continuidad al negocio son aquellas que brindan los servicios esenciales, ¿cierto? Y entre ellas estaba contemplada las empresas de alimentos, las empresas como minería, algunas empresas de logística y otras que están relacionadas con la salud, ¿cierto? Si vamos a ver la estadística de los contagios que se presentaron en ese momento, entonces aquí hay un paralelo de que los contagios en, en abril, en abril se empezaron a disparar con relación a marzo. Abril y mayo, el indicador empieza a dispararse, ¿cierto? Pero ¿por qué? Ahí está la lección. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para atender este tipo de amenaza pandémica. No habían, o todavía no hay, equipos de protección personal, no porque no se quiera dar, sino que también fue el tema de demanda, ¿cierto? Todo el mundo está en crisis y dependíamos de un país de pronto para adquirir los CPPs. En ese momento que se empieza a incrementar los contagios y las víctimas, son lecciones por aprender porque uno, no sabíamos que prácticamente era una necesidad y una obligación el uso de mascarilla que pudo haber disminuido la probabilidad de contagios. Otro, que cuando se dio continuidad al negocio, muchos de los trabajadores tampoco, o sea, no se tenía muy claro los lineamientos de prevención, de seguridad, de contención y el tema de toma de temperaturas en ese momento. Y la lección por aprender es que no estamos preparados. Pero aquí, en esta fase, hoy junio, ya tenemos información importante para establecer lineamientos, es decir, que podemos tener un retorno de trabajo seguro si cumplimos con ciertas medidas que están dentro de nuestro plan y le damos continuidad a esas medidas. Por eso les digo que estas lecciones se aprenden, porque pudo haber sido muy probable que el incremento, sí, claro, el incremento de contagios se dé, uno, por falta de compromiso y responsabilidad con relación a la prevención, otro por desconocimiento, otro porque no sabían cómo implementar, otro porque no había suficiente protección para las personas. Y bueno, pues ahí tenemos el reflejo de una, no, eso no solamente pasa en Perú, ¿no? Pasa en todos los países. Y la falta de conocimiento, de estar preparados, pero ya no podemos decir que estamos preparados, ya lo pudimos lograr. Podemos hacer un retorno de trabajo seguro. Así que el Estado pues ha procurado siempre que, digamos, nosotros, la comunidad, traten de llevar los lineamientos. Yo sé que en estos momentos es insostenible poder estar de pronto en casa porque ya no damos para más, pero cumplir con las medidas de seguridad. Vamos a tener que convivir con ellos y enfrentarnos ya a nuestra realidad. El Estado entonces ha generado unos retornos dependiendo de los sectores y dependiendo de aglomeraciones y dependiendo de la cantidad de ingresos que genera al país. Entonces, por ello, activa la primera fase, que es la primera parte de las actividades esenciales, esas actividades que le dieron continuidad al negocio. La siguiente fase, que es la reactivación gradual, que son otras actividades con relación a la primera etapa, que le dan continuidad. Y prácticamente en la fase que estamos ahorita, pues son algunas fases que ya, digamos, va a aliviar un poco el tema de la insostenibilidad
económica en estos momentos. Así que vamos a esperar, van a seguir llegando más cumplimientos legales, normativas legales para poder activar las empresas. Hay mucho trabajo por hacer, actividades como construcción, actividades como minería, como restaurantes, como hoteles, el sector textil, el sector confecciones, sectores que tienen que ver con actividades conexas en minería o actividades conexas relacionadas a la construcción, a la parte de actividades profesionales de la industria tecnológica, los deliveries, actividades donde van a haber aglomeraciones, está a punto de ser autorizada, actividades de transporte ya están autorizadas, están en el proceso de presentar sus planes. Así que poco a poco ya estamos viendo un panorama un poco más claro de las siguientes activaciones, que es muy probable que algunas terminen de activarse en diciembre. Pero esto va a depender mucho de cómo se maneje la curva de los contagios. Eso va a esta decisión la toma el Estado bajo el criterio de los contactos, de los contagios. Bien. Bueno, hay una serie de cantidad de protocolos increíbles. Mire, la verdad yo sé que puede haber algunos vacíos, sí, puede haber algunos vacíos, pero yo la recomendación que les hago cuando hagan su plan de vigilancia es que conozcan muy bien los procesos de su organización y tomen como referencia algunos protocolos que no le corresponden a su sector. Por ejemplo, yo he tomado protocolos del sector construcción, he tomado unos protocolos operacionales que puedo integrarlos en el sector transporte. Entonces, hay protocolos específicos por sector y puedo tomar como base de referencia otros protocolos porque no lo tiene el protocolo inicial para el que estoy trabajando. Hay unos temas muy interesantes, por ejemplo, en agroindustria, unos protocolos muy importantes, metalmecánica, tiene protocolos interesantes, bueno, minería también, el sector transporte. Puede ser que mi empresa realice transporte de mis trabajadores, pero en el sector que yo estoy manejando no está el protocolo de transporte de trabajadores. Entonces me voy a los protocolos de transporte. ¿Qué medidas de prevención tengo que tener en cuenta para transportar trabajadores? Porque sí tiene ese servicio, sí tiene esa facilidad en mi empresa. Sí están por salir nuevos protocolos, hay que estar pendientes. El debate va a depender de qué actividades van a seguir activándose. Bien, los protocolos, digamos que se manejan por ciertos lineamientos, ¿cierto? Y pues prácticamente esos lineamientos está el planear, el hacer, el verificar y el actuar. Tiene la base del ciclo PHBA. Veamos que se han generado pues múltiples protocolos, pero yo tengo que tener como base fundamental para hacer mi plan de vigilancia y prevención, tengo que tener en cuenta la resolución ministerial 239, 239 del 2020. Ahora, ese es el marco referencial, mi estructura del plan de vigilancia. Pero cada sector tiene su protocolo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para integrar el plan de vigilancia de la 239 con el protocolo que dice el sector? Bueno, hay una parte de la resolución ministerial 239 que habla de protocolos operativos. Yo les recomiendo el tema de protocolos operativos, integrar el protocolo sectorial, el protocolo que me dice cada sector para mejorar su plan de vigilancia. Hay formas de hacerlo, así que esa es mi recomendación. ¿Cuáles son los lineamientos que me dice la 239? Sí, hay 10 lineamientos. Entre el primer lineamiento, pues es tener en la parte de qué voy a hacer en mi empresa con relación a la limpieza y desinfección en el centro de trabajo. ¿Qué insumos voy a utilizar? ¿Dónde los voy a utilizar? ¿Dónde voy a hacer parte de, en qué área voy a hacer limpieza y desinfección? ¿Cuál va a ser el procedimiento de esa limpieza y desinfección? ¿Qué, qué actividades de tiempo voy a hacer para esa limpieza? Es decir,
¿Bajo qué tiempo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer diario? ¿Lo voy a hacer cada 3 horas? ¿Lo voy a hacer cada 5 días? ¿No? Establezco, digamos, los lineamientos de limpieza general en mi empresa y los lineamientos específicos de las áreas donde se realizan las actividades. El segundo lineamiento me habla de la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso y reincorporación. En esos lineamientos, pues lo que tengo que hacer es definir cómo van a regresar, de qué manera van a regresar y qué estrategias voy a implementar para el retorno de los trabajadores. Que tengo que llenar una ficha sintomatológica para ver cómo está la condición de la salud del trabajador. Que tengo que conocer las enfermedades de los trabajadores, algo que era vetado en salud ocupacional. Esa información era confidencial. Los médicos ocupacionales, cuando hacen los exámenes médicos ocupacionales, información y hoy es confidencial. Pero hoy en día, por motivos de conocer las vulnerabilidades de los trabajadores, se hace importante que se comunique al Ministerio de Salud mediante ese plan el estado de salud de los trabajadores. ¿Quiénes están en modalidad operativa? ¿Quiénes están en modalidad remota y qué tipo de comorbilidades tiene, es decir, enfermedades tiene el trabajador? Y se incluye también en un formato especial que da el Ministerio de Salud para, eh, para informar estos temas, es que se incluye el teléfono del trabajador y los correos electrónicos. Ahora la pregunta será, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la supervisión. Entonces es muy probable que coja la zona FIL, coja el teléfono de algunos que se han registrado para verificar. Si es modalidad trabajo, les pueden preguntar a un trabajador, ¿usted conoce los peligros y riesgos? ¿Su empresa lo ha capacitado sobre los peligros y riesgos en el centro laboral por actividades remotas? ¿A usted le han hecho evaluaciones de riesgo ergonómico? ¿A usted le han hecho evaluaciones psicosociales o triaje mental? Claro, esa información es para corroborar la implementación de este plan, pero no solamente el trabajo remoto, sino la parte operativa. Pueden coger un trabajador y le preguntan, señor trabajador, quiero saber si su empresa lo ha capacitado sobre identificación de síntomas. Usted sabe qué hacer si tiene un síntoma, cómo reportarlo a la empresa. Usted lo han capacitado sobre el uso adecuado del IPP, del lavado de manos. Han hecho actividades el Comité de Salud y Seguridad. Recuerden que el Comité de Salud y Seguridad se crea cuando hay más de 20 trabajadores en la empresa. Y cuando tiene menos de 20 trabajadores, pues se conforma o se elige a un supervisor. Y bueno, pues aquí como ustedes ven, hasta tengo que modificar mi programa anual de capacitaciones que tiene mi sistema de salud y seguridad y integrar las capacitaciones COVID-19 a esta situación. La condición de la salud, pues, consiste en saber qué medidas voy a hacer antes de ingresar. Tomarle las pruebas rápidas, identificar quiénes son los trabajadores vulnerables, definir cuál va a ser el aforo en mi centro laboral, porque no puedo integrar al 100% en estos momentos a todos mis trabajadores. Uno, porque pueden haber trabajadores vulnerables. Lo otro, porque la norma me dice que por lo menos tengo que trabajar con el 50% de mis trabajadores, por lo menos tengo que reducir el aforo. No puede ser que no esté en estos momentos al 100% porque los otros van a estar trabajando de modalidad remota. Es más, es muy probable que algunos trabajadores continúen con modalidad remota, pero eso lo tiene que informar el empleador y decirle cuáles van a ser sus actividades, sus reportes de esas actividades, de lo que tiene que informarme y a través de un documento o una adenda. El lineamiento 3, lavado de desinfección de manos obligatorio, es decir, los instructivos de lavado de manos, también los puntos donde van a haber lavado de señalética que puedo incluir en lavado de desinfección. Los lineamientos de sensibilización, pues me habla de las medidas de sensibilización
Lineamiento 5 de las medidas preventivas de aplicación colectiva. En este punto, aquí, en este punto 5, son prácticamente los protocolos operativos, es decir, los protocolos que tienen que hacer mis trabajadores de prevención de 19 antes de la jornada laboral, durante la jornada laboral y después de la jornada laboral. Esos son los protocolos. Otros protocolos que tienen que ver con la aplicación colectiva son los protocolos de los terceros que van a ingresar a mi empresa. Lo ideal es que no ingrese ningún tercero. No quiero ver ningún tercero, pero va a depender de la actividad. No hay actividades que sí se necesitan que ingresen terceros. Por ejemplo, aquellos terceros que me dejan mercancía, que me dejan material, materia prima, ellos van a tener que ingresar. Entonces establezco ahí las medidas de prevención para los terceros, las medidas de prevención para conductores, las medidas de prevención para cada área, cada proceso. Aquí puedo colocar los protocolos sectoriales, las recomendaciones que me dicen los protocolos sectoriales, ahí también las puedo colocar. Ahí puedo colocar los protocolos de la parte documentaria. Recibo documentos, cómo va a ser el protocolo. Lo ideal es no recibirlos. Ahora todo se va a manejar electrónico, pero es probable que sea algún documento. Si eso, ¿qué medidas de prevención cuando ingresa documentación a la empresa? Los lineamientos 6 son los lineamientos de equipo de protección personal. Para definir esto, yo tengo que conocer el riesgo, es decir, tengo que haber hecho una matriz CIPER, recomendación, una matriz CIPER, porque la matriz 9 no es una matriz, no es parecida a la matriz normal de salud y seguridad. Tiene otras medidas de control, que esa pues es un tema mucho más amplio, pero a través de la matriz CIPER yo puedo determinar qué equipo de protección personal va a tener mis trabajadores y va a depender mucho del tipo de contacto directo con las personas, porque como esta es una amenaza pandémica que se da por contagio por gotículas, va a depender del tiempo de exposición que tenga con los trabajadores y de la distancia que yo voy a tener con ellos. Entonces, como hay una probabilidad de contagio bajo, medio, alto y muy alto, dependiendo de ese hiper que yo haga para poder establecer las medidas preventivas, dependiendo de ello también va a depender el equipo de protección personal que le voy a entregar a los trabajadores. En lineamiento 7, que es la vigilancia de salud, ese es uno de los más importantes, el lineamiento 7. Porque en el lineamiento 7, ahí lo que voy a definir es qué voy a hacer cuando tenga un trabajador con posible caso sospechoso. ¿Qué voy a hacer para la vigilancia médica? ¿A quién voy a acudir cuando tenga un caso? ¿Cómo se va a reportar el caso sospechoso? ¿Qué medida de seguimiento voy a hacer con mi trabajador? ¿No? Aquí funciona la parte de estadística, de indicadores, de contagio, donde les decía que era importante que le evaluara. Las medidas 8 son algunas medidas de bioseguridad o procesos operativos. Ahí pues lo que recomiendo es manejar el tema de contaminación cruzada, algunas medidas que se puedan dar, algunas medidas también relacionadas con la separación de residuos biológicos. Los cumplimientos 9 son los cumplimientos, lineamientos relacionados con el manejo de factores psicosociales, mentales. Los lineamientos 10, ahí se coloca lo que es el presupuesto. Cuando la empresa todas estas medidas que tengo que implementar en mi programa, bueno, hay diferentes pues, presupuestos. Ahí tengo que incluir el material de limpieza, los insumos, la compra de EPPs, la compra de termómetros, cuánto me cuesta hacer la toma de muestras, es decir, todo lo relacionado a la detención temprana del COVID-19 en el centro laboral, la implementación de señalética, porque tengo un mapa de riesgos COVID-19, tengo que colocar señalética, lavado de manos, la implementación de carteles de comunicación, de pronto tengo que adaptar
a mi empresa implementar controles de ingeniería, de separación física. Bueno, todo eso pues tiene un presupuesto para la empresa y lo pide en los lineamientos del plan de vigilancia. Ok, entonces aquí vemos la importancia de la salud, ¿no? La importancia de control de la temperatura, el llevar la tasa de incidencias, la severidad, el de la sensibilización. Ya tenemos muchísimo material, lo podemos descargar en el Ministerio de Salud, la Organización Mundial del Trabajo para capacitar a nuestros trabajadores, el de lavarse las manos, cómo es el procedimiento para realizar actividades en nuestro centro laboral y conservar el distanciamiento físico establecido, cómo identificamos síntomas. Esta capacitación pues es muy importante. ¿Por qué es tan importante enseñarles a los trabajadores identificar síntomas? ¿Por qué es importante? Porque mire, una manera de contener el contagio es que ellos sepan cuándo es un caso común, ¿no? Es un caso común porque puede ser que sea resfriado, pero resulta que no puede ser resfriado. En los primeros días me puedo presentar goteo nasal, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza. Los primeros días son importantes y el trabajador debe saber que no necesariamente, o sea, si yo tengo alguno de estos síntomas, que puede ser un caso sospechoso, no debo ir al centro laboral. ¿A quién comunico? Al área de salud y seguridad del trabajo o el área de recursos humanos o el área responsable de manejar los casos sospechosos. El trabajador tiene que saber esta estrategia, porque no lo voy a hacer llegar a ir al trabajo donde puede haber contagio, puede contagiar a los demás para informar que está enfermo, ¿no? La comunicación del teléfono, ¿a quién va dirigida esta información? Y saber y darle el acompañamiento a través de un asistente social o el área respectiva para poder decirle, indicarle qué medidas de prevención tiene que hacer. Y nosotros pues tenemos que llamar al Ministerio de Salud. Tenemos muchas herramientas y hasta gratuitas. La página del Ministerio de Salud tiene una parte, un link para hacer un testeo. Ese lo podemos utilizar incluso el testeo del Ministerio de Salud para reportar el caso sospechoso. Pero pues también la ley nos otorga otras herramientas, como a través del SISCOVID, aquellas empresas que tengan un sistema de vigilancia, los mismos encargados de la vigilancia en las empresas pueden reportar ellos mismos en el programa, en el software o en el sistema, el SISCOVID, reportar el caso y confirmar si hay este tipo de casos con las pruebas que se realicen. Bien. Bueno, la declaración jurada cumple en estos momentos una parte importante. ¿Y de qué es esta declaración jurada? Bueno, resulta que el Estado pues le dijo a las empresas, usted no puede obligar a un trabajador que sea vulnerable, no lo puede obligar. Está prohibido porque es una persona vulnerable obligarlo a retornar al centro laboral. Entonces el empleador se pregunta, a ver, bueno, yo sé que el trabajador tiene que llenar una ficha sintomatológica, que esa es una declaración jurada donde el trabajador me dice a mí que no tengo ninguna enfermedades, aparentemente. Eh, o si ya identifico que el trabajador me dice, sí, tengo enfermedades, tengo hipertensión, ok, ya señor, usted tiene, la ley le dice, usted tiene que decirle al trabajador que continúe la modalidad de teletrabajo o suspensión según lo que me dice la ley laboral. Bien, pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que son vulnerables y que desean regresar a trabajar? La pregunta es, ¿será que yo siendo vulnerable quiero ir a trabajar? Bueno, puede ser, ¿no? Casos se han visto, pero en el caso que se den en las organizaciones, pues el trabajador, tiene que entregar esta declaración jurada. ¿Y qué es esa declaración jurada? Pues él firma esta declaración, se le entrega al gerente, al dueño de la empresa, donde dice,
Señor trabajador, muchas gracias por la oportunidad. Yo quiero regresar al centro de trabajo y soy consciente de que soy persona vulnerable. Bajo esa conciencia, eh, acojo mi responsabilidad con relación al tema de los contagios COVID-19. Es decir, que el trabajador le está diciendo al empleador, ok, yo quiero regresar al trabajo, sé que hay complicaciones, pero está bajo mi responsabilidad. Entonces el gerente toma esa declaración jurada y tiene que hacerle un examen de aptitud al trabajador. Es decir, sin eso no puede. Si el médico le dice, ok, tiene una aptitud para trabajar, puede trabajar. Y el médico firma con su sello y se le entrega de nuevo al empleador. Y el empleador es el que firma porque ya tiene la actitud y le dice, ok, señor trabajador, el médico le dio su actitud y puede regresar al trabajo. No, pues aquí hay otro costo, ¿cierto? La prueba rápida que no es obligatoria. Si va a retornar y si lo han contemplado en su plan, sí, pero tendría que hacerle un examen adicional a ese trabajador vulnerable para poder retornar al centro laboral. Esto es un punto importante que no se nos puede escapar, porque si llegan a fiscalizar la empresa y resulta que el trabajador dice, sí, soy una persona vulnerable, y le preguntan, ¿usted hizo su declaración jurada y le hicieron examen? No. Bueno, aquí puede haber una multa porque puede ser considerado como riesgo inminente, es decir, que el empleador está poniendo al riesgo a un trabajador que es vulnerable. Y aquí puede haber una multa a la empresa y una paralización, incluso si encuentran más trabajadores con este tipo de situaciones. Así que ya saben, la recomendación con los trabajadores vulnerables. Esto no es obligación, o sea, no es que los trabajadores estén obligados, no, es una decisión del trabajador. ¿Ok? Bueno, y como todos nosotros nos ha tocado establecer estrategias, videos, información, diseñar capacitaciones, sensibilizaciones de una manera rápida, de una manera práctica. Mis recomendaciones que pues utilicen en sus sensibilizaciones estrategias que ya andragógicas, donde sé que detrás de una computadora es complicado, sé que es complicado realizar capacitaciones, pero nos ha tocado adaptarnos. Y la ley, pues dice una parte muy importante en el decreto legislativo 1499, dice que la empresa está en la obligación, eh, digamos que la ley dice en la actualización que todas las capacitaciones son presenciales, ¿ok? Eso fue una actualización del Decreto Supremo 05 del Reglamento de Salud y Seguridad. Y este año se modificó. Todas tienen que ser presenciales. Y cuando empezó la pandemia, y yo me pregunté, hoy, ¿y ahora cómo vamos a hacer si la ley dice que tienen que ser presenciales? Pues por eso nace un artículo del Decreto Supremo 1499, Decreto Legislativo, perdón, en donde dice que las capacitaciones del COVID-19 pueden ser virtuales y alguna que otra que considere su programa de capacitación. Pero, póngale cuidado con esto. Si vamos a retornar al centro laboral y hay trabajos de alto riesgo, como excavaciones, trabajo en altura, en espacio confinado, trabajos eléctricos, eh, si hay trabajos de alto riesgo, lo que tenemos que hacer es como una reinducción, es decir, volverles a explicar a ellos sobre sus peligros y sus riesgos asociados a su cargo, pero cuidando las medidas de distanciamiento y bioseguridad. Esto es una como reinducción porque ya hemos dejado 3 meses de recibir capacitación. Inducción para los antiguos y capacitación para los nuevos, ¿no? Actividades de alto riesgo. Y bien, ok. Bueno, estas son algunas medidas o protocolos de seguridad de las actividades en los procesos. Recordar siempre, para poder diseñar esos protocolos, yo tengo que saber bien cómo es su actividad en cada uno de los procesos.
siempre va a ser la limpieza y desinfección antes de trabajar, al momento de utilizar el EPP, durante las actividades, limpieza y desinfección, cuando tengo contacto con herramientas, con equipos, cuando tengo contacto con residuos biocontaminados. El manejo de los residuos biológicos es importantísimo, la identificación, la clasificación. Hay que diseñar protocolos o instructivos para los que realizan trabajos de recojo de material biocontaminado. Bien, y las 10 para culminar ya vamos a culminar. Estas son las 10 recomendaciones para un retorno de trabajo seguro. Primero, conformar un comité anti-COVID, es decir, un equipo multiprofesionales para la toma de decisiones. Dos, decidir quién regresa al trabajo, es decir, conocer quiénes son personas vulnerables y clasificarlas, quiénes pueden estar modalidad trabajo y quiénes pueden ser modalidad operativa. Tres, adoptar las medidas de ingeniería en las organizaciones, es decir, diseñar en lo que sea posible con las herramientas que ustedes tengan un mapa de riesgos para poder establecer qué medidas voy a tomar con relación a la inicio de actividades, cuando inicio a tomar, realizar el triaje, toma de temperaturas, zona de limpieza de desinfección, todo lo relacionado cuando tenga un trabajador que tenga caso COVID, dónde lo voy a trasladar, cómo va a ser el tratamiento a esta persona en el lugar de trabajo. No puedo mezclar a los trabajadores que pueden estar sanos con un trabajador que reporte un síntoma de caso sospechoso, establecer la señalética, la separación para visualizar el distanciamiento físico de más de 1,50 m. Recuerden que es mejor señalizar porque nosotros si no vemos, los trabajadores si no ven cómo están ubicados, dónde pueden estar ubicados, es muy probable que no respeten la norma de separación física cuando se pueda realizar. Adoptar las medidas de limpieza y desinfección de forma regular, eso es un hábito que se va a implementar de acuerdo a los protocolos. 5, promover las medidas de higiene personal, continuar con la sensibilización, la capacitación. Siempre hay temas, todos los días hay temas diferentes con relación a la prevención de COVID-19. Siempre hay temas. Es más, yo les recomiendo que no solamente capaciten a los trabajadores sobre las medidas de higiene y desinfección en el puesto de trabajo. No, hay que capacitar a los trabajadores sobre las medidas de prevención cuando van al mercado, cuando van a una bodega, cuando van al médico, cuando retornan del trabajo a la casa, cuando tengan algún familiar que esté con alguna enfermedad. Es un trabajo de sensibilización que abarca un poco más de lo que nosotros queremos implementar en la empresa. Esto es fundamental. 6, promover equipos de protección personal y velar por su efectivo uso. Claro, recuerden que si yo voy a comprar una mascarilla, tengo que tener en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud, del INACAL, incluso también tiene unas normas técnicas para realizar la compra. El Ministerio de Salud tiene las recomendaciones de las mascarillas comunitarias, el tipo de tela, el tamaño y qué tipo de tela pueden ser. Así que las normas ya están, hay que aplicarlas y ver la forma de enseñarles a ellos cómo, si se pueden lavar, cómo se lava, que la mascarilla necesitan que se respiren, o sea, que no solamente se utilicen todos los días. Si tengo que entregar a los trabajadores 2 mascarillas, 3 mascarillas, se las tengo que entregar, porque una va a ser diaria y la otra es para cambiarla, para que la otra pueda respirar, ¿no? Bueno, todas esas medidas van a depender de lo que ustedes quieran sensibilizar y el EPP que van a entregar. Los lentes de seguridad, ¿cómo hago limpieza y desinfección? ¿Tengo que ahora hacer limpieza y desinfección de los lentes? Por supuesto. ¿No hay que estar en contacto con gotículas? Claro. Vigilar la salud de los trabajadores. Esto es fundamental ya. Ya esto, el número 7 es primordial, ¿no? La detención de casos sospechosos, el tratamiento, su rehabilitación. El paso número 8 es considerar los factores de riesgo psicosocial y ergonómico.
Eso está establecido con los nuevos cumplimientos y actualización de la norma 239. Los riesgos psicosociales económicos ya existían en la ley 29783 y su reglamento, solamente que aquí lo han integrado en esta vigilancia. ¿Se pueden hacer? Claro, se puede hacer una batería psicosocial de manera virtual. Se puede hacer, sí, se puede hacer vigilancia ergonómica a los trabajadores que están con actividades remotas. Sí, se puede hacer monitoreo ergonómico. Hay que establecer un listado de peligros. Bueno, yo recomiendo hacer la matriz hiper de trabajo remoto, porque ahí voy a identificar los riesgos y poder capacitar a los trabajadores y que ellos tengan el conocimiento y de paso hacer monitoreo ergonómico, establecer pausas activas para ellos, unas estrategias relacionadas a la prevención de riesgo ergonómico, al manejo del estrés, no solamente los trabajadores en actividades remotas, sino a trabajadores operativos. 9. Revisar y actualizar los planes de emergencia y evacuación. Claro, esto es fundamental. El tema de los planes de contingencia, ¿qué voy a hacer cuando tenga una emergencia? Los planes de contingencia son obligatorios, ¿no? Son las actividades que tengo que hacer antes, durante y después de una emergencia. Pero el COVID-19, ¿qué hemos hecho? Lo hemos actualizado. Sabemos qué hacer cuando se me presente primeros auxilios en la empresa. Y por último está darle monitoreo y actualizar todo lo que ustedes han implementado. Este es el tema de mejora, de prevención. Es una actividad de todos los días, el actualizar, el mejorar, al momento de investigar, cuando tenga un caso. Siempre se van a presentar, digamos, situaciones. ¿Y dónde encuentro las no conformidades? ¿Dónde las encuentro? Cuando tenga un caso sospechoso, cuando haga inspecciones, cuando haga evaluaciones de aptitud, de retorno al centro laboral de los trabajadores. Entonces, son actividades que van a estar en estos momentos integradas a un sistema de salud y seguridad. Cuando termine lo del COVID, lo ideal sería que esto no se olvide, que se elimine lo del distanciamiento físico, pero lo ideal es que se continúe y se fortalezca la prevención en los centros laborales. Yo quiero agradecer a la Escuela de Posgrado y a la Universidad Nacional de Piura. Quiero agradecer a Business Consulting, que está promoviendo en estos momentos el curso hiper COVID y hiper trabajo remoto que se va a dar el próximo lunes. También Business Consulting tiene establecidos diplomados de salud y seguridad, donde pueden ustedes actualizar sus conocimientos de cumplimientos legales, de planes de emergencia, mapas de riesgo, todo con relación a la salud y seguridad y medio ambiente. Les agradezco por su valiosa atención. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Yo estoy aquí atenta en el chat si quieren consultar. Tenemos hasta las 9 para resolver alguna duda, alguna pregunta. Con mucho gusto estoy atenta. Pueden buscarme por las páginas de Facebook. Me gusta mucho que tengan actualizadas las normas. Andrea Niño Vergara, por Instagram también me encuentran, por YouTube también me encuentran. A ver, tengo una pregunta en estos momentos. Si tengo un trabajador vulnerable y no debe asistir, igual tengo que pagarle su sueldo completo. Bueno, muy buena pregunta. Esto es un tema laboral, esto no es un tema de salud y seguridad. Esto hace parte de los cumplimientos legales laborales. Va a depender de qué tipo de contrato tenga el personal actualmente. Si es un trabajador vulnerable y la empresa se acogió a modalidad no sé cómo se llama actualmente en temas laborales, porque esa parte sí no la veo, pero sé que hay empresas que se acogen a cierta modalidad hasta su última instancia. ¿Qué quiere decir la última instancia? Si la empresa pues se ha acogido a esa modalidad, va a depender que hasta dónde pueda pagar el sueldo, hasta dónde yo puedo pagarle el sueldo, hasta ahí con, con estos momentos de pagarle o no. Va a depender de qué modalidad se acogió la empresa con relación a la suspensión
de pagos de la empresa, porque ahorita hay muchas modalidades que la empresa puede acoger. Pero si no se ha acogido a ninguna, sí sería una obligación pagarle el sueldo a una persona vulnerable si tiene un contrato indefinido, por ejemplo, o terminaría hasta que termine su contrato. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Es modificar el I/P/C? ¿Considera este nuevo peligro y riesgo a la raíz de esta pandemia? Muy buena pregunta. Como les dije inicialmente, bajo el criterio del tema pandémico y bajo mi criterio de evaluación de riesgos, yo recomiendo que hagan un I/P/C dedicado al hiper COVID-19. Es decir, es un hiper COVID-19. No es un peligro. El hiper no es un peligro, es una amenaza. Y eso lo vamos a explicar cuando ustedes puedan tener la posibilidad de ver cómo realizar un hiper COVID-19. ¿Por qué es una amenaza? Porque es que el COVID no está siempre presente o no va a estar siempre presente en los puestos de trabajo. Entonces, el IPER que ya tienen ustedes, el IPER es un instrumento obligatorio, legal, para identificar peligros y riesgos, ese va a seguir manteniéndose igual. Lo que sí tendríamos que hacer es un nuevo IPER porque hay jerarquías de controles diferentes que se ven en el IPER COVID-19. Para empresas con más de 21 trabajadores se pide un profesional de salud con enfermera licenciada. ¿Es obligatorio que esta enfermera tenga capacitación en salud ocupacional? No, no es obligatorio, no es obligatorio. Lo que sí debería ser obligatorio, por ejemplo, ahorita estamos capacitando a las enfermeras con relación a qué, a saber cómo realizar el triaje, cómo prestar los primeros auxilios a los trabajadores en estos momentos, sensibilizarla también para que sepan cómo es el procedimiento cuando tenga un caso sospechoso, cuál es el procedimiento en la empresa para reportar a las áreas y reportar al Ministerio de Salud. Eso sí es importante. Puede tener capacitación en salud ocupacional, pues sería ideal, ¿no? Pero que tenga pues el título de enfermera, que sea técnica o que tenga ya su colegiatura, sería importante, ¿no? Se puede reforzarla a ella las capacitaciones, claro, es lo ideal. Es más, a las enfermeras ahorita las estamos invitando a que participen en las recomendaciones, son una parte importante también en las estrategias que nos puedan apoyar. Otra pregunta, cuando finalice el estado de emergencia, ¿la empresa tiene obligación de mantener el teletrabajo? No, no tiene la obligación, pero es muy probable que se siga dando, porque es muy probable que no se sepa hasta cuándo termine la emergencia. Si hoy en día, si dentro de 3 meses se consigue la vacuna, nos vacunamos todos, se fue el coronavirus, es probable que a la empresa le sea más rentable continuar con la modalidad de teletrabajo. Entonces, va a depender de la decisión que tome la empresa. No es ninguna obligación, pero en estos momentos la obligación es proteger a las personas vulnerables y mantenerlas en actividades remotas. Me dice otra pregunta, trabajo en una empresa como prevencionista. La empresa tiene convenio con una clínica y un trabajador da positivo COVID-19. ¿Cuál es el protocolo a seguir de parte del prevencionista? Muy buena pregunta. Tenemos aquí un ingeniero, un internista, un prevencionista. Claro, aquí la responsabilidad es que si usted contrató una empresa que realice el caso de COVID-19, usted puede conversar con la empresa que realiza estas tomas para que ella le brinde el servicio de reportar al Ministerio de Salud. Pero si usted toma esa decisión o le dice a la empresa, hágame el favor, yo quiero el servicio de toma de muestra y de reportar al Ministerio de Salud. Lo que nosotros tenemos que saber es que esa empresa nos dé información de que reportaron al Ministerio de Salud. Tenemos esa evidencia del reporte del caso positivo, aquí podemos estar cometiendo una falta grave, porque eso obliga a la empresa a reportar los casos positivos. Y si no lo hace esa empresa, lo podemos hacer nosotros como prevencionistas. Claro que sí, solicitándole al Ministerio de Salud
la clave para el SISCOBI para ser informantes. Eso también lo podemos hacer. O con el centro de salud. Pueden hacer con el centro de salud, lo podemos hacer nosotros. Hay muchas formas para gestionar el reporte. Dice, hay empresas que ya están preguntando en sus entrevistas peso y talla y tienes sobrepeso, ya no te contratan, se tienen que entender que estas personas ya no trabajan hasta que bajen de peso. Muy interesante esta pregunta, la persona que lo hizo. Y justo yo la hacía en una capacitación con unos prevencionistas y la pregunta era, ¿ustedes creen que en estos momentos va a haber discriminación? Y muchos llegamos a la conclusión que sí, que es muy probable por el tema del peso y la talla. Pero recuerden, aquí hay varias situaciones, porque hay una ley que dice que está prohibida la discriminación. Exacto. Pero recuerden en estos momentos que pues la norma exige que hagamos exámenes médicos ocupacionales. Y esta pregunta no va a ser criterio de una empresa para no contratar. Va a depender de lo que diga el médico ocupacional, si tiene o no la actitud. Si es persona vulnerable, como es el caso, si yo soy persona vulnerable, quiero contratar, quiero que me contrate. ¿Sí? La empresa tiene el derecho o la obligación de dar un examen a ese trabajador, ver la actitud y bajo su responsabilidad continúa las actividades. Esto con relación a la prevención de discriminación por este tipo de situaciones. Ok, bien. Creo que culminamos o hay alguna pregunta. Aquí tengo otra pregunta. ¿Qué se debería hacer en algunas actividades que no puedan hacer un distanciamiento de un metro como en construcción? Muy buena pregunta. Sí, hay actividades que no se pueden hacer distanciamiento, pero recordemos que en estos momentos no van a trabajar el 100% las actividades, van a ser menos trabajadores. En construcción, ¿qué actividades tienen que estar juntos? Por ejemplo, vaciado de cemento, hay dos trabajadores. Entonces, lo que se va a cuidar es el tiempo de exposición, no siempre van a estar juntos, es la hora, tiempo, cuánto van a durar la actividad para evitar el contagio. Y si están 8 horas, 5 horas en contacto, entonces hay otras barreras, como los lentes, como el tapabocas y como, digamos, la limpieza y desinfección de las herramientas, de los equipos. Son otras barreras que se implementan porque sí, definitivamente hay actividades donde es complicado implementar el distanciamiento físico. Bien, damos por concluido esta capacitación. Doctor José, le doy el Sí. pase. Bien, muchísimas gracias a la expositora, a la MBA Niño. La verdad, ha sido una excelente exposición. Como ustedes saben, pues, cada shock derivado de una pandemia provoca un colapso económico de alcance diferente. Ya lo estamos viendo. Y para salir de este shock, las empresas pasarán de una fase de contención a una fase de reactivación en el nuevo normal. Es un, entre comillas, nuevo normal. Y meses más adelante a una fase de consolidación. Aquí pues tiene un rol importante la adopción de protocolos sanitarios, lo que nos ha explicado de una manera muy clara la expositora, y hay mucho por hacer. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Como ella dice, esta es cosa novedosa, estamos aprendiendo, pero se está estableciendo protocolos para enfrentar esta pandemia y sobre todo, pues, lograr la famosa reactivación económica. En ese sentido, quiero terminar con las mismas palabras que dije al inicio. La seguridad y salud en el trabajo debe considerarse como una inversión fundamental para proteger a los trabajadores y a sus familias y para así asegurar la continuidad de las empresas. Entonces, esto es importante. Yo quiero agradecer a nombre de las autoridades universitarias, a la señorita expositora y especialmente a la empresa Business Consulting, la persona de su gerente, el
ingeniero Wilson Velázquez, que nos ha facilitado, justamente es una de sus expositoras, la señorita Niño, ¿no? Andrea Niño, y nuevamente puedo reiterarle mi agradecimiento y agradecerle a todos ustedes porque han dado su tiempo. Yo sé que va a haber un efecto multiplicador y eso es importante. De alguna manera nuestra escuela de posgrado, nuestra universidad, de esa manera quiere proyectarse para que todos aquellos que participen de la reactivación realmente tengan conocimiento de cómo enfrentar ese riesgo. A todos ustedes, muy buenas noches. Y con respecto a los certificados, ya se les ha dicho que se les va a enviar en forma digital a su correo electrónico. Muchas gracias. Tengan Gracias. ustedes y por favor cuídense, pues me da mucha pena decirlo, pero hoy día también me han informado que ha fallecido un trabajador de la universidad, ¿no? Justamente que trabajaba en la escuela de posgrado, así que quiero de alguna manera rendirle un homenaje con esta clausura. Muchas gracias.